Hoy vamos a adentrarnos en la primera parte del capítulo 1 del libro profético de Daniel. Una historia fascinante donde veremos cómo Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, y cómo, a pesar de estar en una tierra extranjera, decidieron mantenerse fieles a Dios desde el principio. Daniel 1:1 En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. El texto que nos ocupa describe un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. El asedio a Jerusalén por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este evento, lejos de ser un mero conflicto militar, se presenta como una manifestación del juicio divino sobre el reino de Judá. A diferencia de episodios, por ejemplo, la batalla de David contra Goliat, donde la fe en Dios era la clave de la victoria, en esta ocasión los ejércitos de Judá no salieron a luchar. Sabían que, por sus propias fuerzas, no podían derrotar al poderoso ejército babilónico. La razón de esta inacción no era solo militar, sino espiritual. Dios no estaba con sus líderes. De hecho, como se menciona en la profecía de Habacuc, Dios mismo había levantado a Nabucodonosor para que fuera su instrumento de castigo. Es importante recalcar que esto no significaba que Dios aprobara las acciones o la moral de Nabucodonosor. Por el contrario, era un hombre impío. Sin embargo, Dios lo usó para cumplir su propósito de disciplinar a Judá. Para este momento, de la historia de los judíos ya había caído las otras 10 tribus del norte, ahora estaba enjuiciando a Judá y por ende también a los levitas. El asedio a una ciudad implicaba un sufrimiento inimaginable. Con la entrada y salida de personas y provisiones totalmente bloqueadas, los habitantes de Jerusalén se enfrentaron a la escasez de alimentos y recursos, lo que llevó a un caos y una aflicción profunda. Este proceso de sometimiento a Babilonia no ocurrió de la noche a la mañana. Tras el reinado de Joacim, quien inicialmente se vio obligado a pagar tributo a Nabucodonosor, su hermano Joaquín tomó el poder. Fue durante el reinado de este último que la cautividad babilónica se llevó a cabo. Desde la primera aparición de Nabucodonosor en Judá hasta la destrucción final del templo y la cautividad definitiva, transcurrieron aproximadamente 18 años, abarcando también el reinado de Sedequías. El texto enfatiza que el asedio comenzó en el tercer año del reinado de Joacim. En la Biblia, los números a menudo tienen un significado simbólico. En este contexto, el número 3 sugiere que Dios estaba a punto de revelar algo importante a su pueblo a través de este evento. La llegada de Nabucodonosor y el inicio del sitio no eran coincidencias, sino parte de un plan divino con un propósito claro: mostrar las consecuencias de la desobediencia y la necesidad de volver a Él. Este pasaje, por lo tanto, no solo narra un hecho histórico, sino que también ofrece una profunda reflexión sobre la relación entre Dios y su pueblo, la justicia divina y las consecuencias de apartarse de sus mandatos. Ahora vayamos y analicemos el versículo 2 de Daniel capítulo 1. 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y fue en aquel tiempo que la mano del Señor se movió, no para protección, sino para un juicio solemne. Nos revela que el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá. He aquí un lamento. El monarca de Judá, Joacim, aquel que se sentaba en el trono de David, fue apresado por la fuerza de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto no es un mero suceso humano, sino un designio divino, una señal clara de la disciplina del pacto que caía sobre un pueblo desobediente, tal como se predijo por los profetas. Vayamos y confirmemos lo dicho en este versículo 2. Segunda de Reyes capítulo 24 del verso 1 al 2, leamos para confirmar lo que se había dicho, de estos eventos que estaban pasando en ese momento. 1. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. 2. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Vemos la claridad del evento que nos marca en Daniel capítulo 1, verso 2, pero también lo puedes leer en Segunda de Crónicas capítulo 36 del verso 5 al 7. 5 Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. 6. Y subió contra él, Nabucodonosor rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. 7 También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. La caída de un rey es el preludio de un sufrimiento mayor para la nación entera. Nabucodonosor también llevó consigo algunos de los instrumentos de la casa del Señor, es decir, del sagrado templo de Jerusalén. Pensad en la desolación. Aquellos vasos, aquellos utensilios santos, que habían sido consagrados para el servicio del Dios Altísimo, que habían sido testigos de la presencia divina en el tabernáculo y luego en el templo, ahora eran arrancados de su lugar. En el libro de Hebreos, capítulo 9, se nos describe con detalle la magnificencia y el simbolismo de estos instrumentos, los cuales eran sombras y figuras de realidades celestiales. Cada uno de ellos,
desde el altar de incienso hasta el candelabro, representaba la comunión y la adoración debida a Jehová. Sin embargo, en este trágico momento, algunas de estas preciosas reliquias ya no residían en la santa ciudad de Jerusalén ni dentro de los muros del templo que Salomón edificó. En su lugar, fueron llevadas al exilio, arrastradas hasta la lejana Babilonia, para ser depositadas en la casa de su Dios. Esta es una imagen de profunda humillación y una burla a la soberanía de Jehová por parte de las naciones paganas. Los instrumentos dedicados a la adoración del Dios verdadero ahora profanaban un santuario idólatra, en la tierra de Sinar. Esta acción no solo era un botín de guerra, sino también una declaración teológica del conquistador, que su Dios, Marduk. Si quiere corroborar el nombre de este dios pagano, también conocido como Bel, lo puedes ver en Jeremías 50, 2. Entonces ese evento de Nabucodonosor trataba de hacer ver que su falso Dios era superior al Dios de Israel. Así se cumplía, en parte, la palabra que el Señor había pronunciado por medio de sus siervos, los profetas, acerca de la cautividad y la desolación de su pueblo. Pero esta profanación no quedó solo ahí, Nabucodonosor quería más. Leamos ahora el verso 3 de Daniel capítulo 1. 3 Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. En el verso 3, el rey Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, capitán de los eunucos, que trajera a algunos de los hijos de Israel. Era común en los gobiernos paganos tener eunucos. Para Dios esta práctica no era de su agrado. Aspenaz recibió el mandato de seleccionar jóvenes de la simiente real y de la nobleza de Israel. No fueron escogidos al azar, sino porque su linaje y preparación los hacían valiosos para el propósito del rey. A través de esta selección, se cumplía lo que Dios había permitido en la cautividad de su pueblo, mostrando que incluso en la adversidad, el Señor dirige y guía los acontecimientos para que se cumpla su palabra. Estos jóvenes, distinguidos e influyentes, fueron llevados al palacio babilónico para ser instruidos en las costumbres y conocimientos de aquella nación. Sin embargo, aunque Babilonia intentaba transformar sus corazones y pensamientos, Dios tenía un propósito mayor para ellos. A través de su fidelidad, su gloria se manifestaría en medio de la cautividad, recordando que su poder no se limita por los reinos de la tierra. Leamos ahora el verso 4 de Daniel capítulo 1, para luego estudiarlo. 4 Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y aconteció que entre los hijos de Israel fueron escogidos jóvenes en quienes no se hallaba tacha ni mancha alguna, varones en quienes no había defecto, pues la perfección de su ser era evidente ante los ojos de todos. No solo resplandecían en hermosura y en lozanía de su rostro, sino que también destilaban sabiduría y entendimiento en toda ciencia y arte. Eran de mente aguda y corazón entendido, dotados de conocimiento y discernimiento, aptos para toda buena obra y dignos de presentarse en la corte del rey. No era solo su apariencia la que agradaba, sino que su espíritu era excelente y su inteligencia superaba a la de sus contemporáneos. En ellos no había falta ni carencia, pues el Altísimo les había concedido gracia y favor. Así, fueron hallados dignos de ser instruidos en toda la sabiduría de los caldeos, y se les enseñó la lengua y la literatura de aquel pueblo poderoso. Estos jóvenes, íntegros en todo su ser, se prepararon diligentemente para servir en el palacio del rey, siendo ejemplo de excelencia y fidelidad. Su porte, su entendimiento y su disposición los hacían valiosos a los ojos de los hombres, pero más aún delante de Dios, quien los había apartado para cumplir sus propósitos en tierra extraña. Así, en medio de la opulencia y los desafíos de Babilonia, resplandecieron como luminares, mostrando que aquellos que confían en el Señor y se mantienen firmes en su fe, son elevados y usados para su gloria, aun en los lugares más insospechados. Avanzando al verso 5, leamos el versículo. Daniel 1, verso 5. 5. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Leemos que el rey dispuso una orden específica para los jóvenes escogidos. El rey mandó que cada día se les suministrara de los manjares de su propia mesa, es decir, de su comida más fina, y del vino que él mismo bebía. El propósito de esta provisión era que estos jóvenes se formaran y fueran entrenados durante 3 años en el estilo de vida y la cultura de Babilonia. Durante este tiempo, ellos comerían la mejor comida, beberían del mejor vino y serían instruidos en la literatura, las ciencias y los conocimientos babilónicos. Todo este proceso tenía como objetivo prepararlos para servir en la corte real. ¿Por qué 3 años? Como hemos mencionado, el número 3 en la Biblia tiene el propósito de revelar y de probar. Al final de estos 3 años, si eran hallados dignos, se presentarían delante del rey. Esta expresión significa que serían admitidos al servicio real, entrando así en la presencia y el servicio directo del monarca.
Leamos el verso 6 de Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, verso 6. 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Para entender mejor este verso, volvamos un momento al verso 3. En el verso 3 se menciona a Aspenaz, el capitán de los eunucos, quien recibió a los hijos de Israel. Sin embargo, en el verso 6, el grupo es denominado Bene Yehuda, es decir, hijos de Judá. Aunque pareciera una diferencia sutil, es significativa. En toda oportunidad que la Escritura presenta un cambio en el uso de los términos, hay un propósito detrás de ello. Así, el cambio en el texto revela que, dentro del grupo de cautivos israelitas, había una subcategoría de aquellos que no solo eran descendientes de Abraham, sino que su identidad estaba definida por su deseo de honrar y glorificar a Dios. Este detalle nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Eres alguien que desea honrar a Dios y vivir una vida que le agrade y que generes buenos frutos? Si este es tu mayor anhelo, entonces esta escritura tiene relevancia para ti. Pero si tu deseo es simplemente que Dios actúe como un intermediario para ayudarte a alcanzar tus propios objetivos, entonces debes comprender que no solo el libro de Daniel, sino toda la escritura, no fue escrita con ese propósito. Desde Génesis, aprendemos que fuimos creados a imagen de Dios, lo cual implica una gran responsabilidad: reflejar su carácter, vivir conforme a su voluntad y traerle gloria y honor. Esto es lo que verdaderamente significa una vida digna de alabanza. En el verso 6 se mencionan 4 jóvenes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Sabemos que muchos de los hijos de Israel fueron llevados a Babilonia y sometidos a un proceso de formación y asimilación durante 3 años. Durante este periodo, aprendieron el idioma, la cultura, y fueron expuestos a las costumbres del rey, incluyendo su comida y bebida. La alimentación y el consumo de vino representaban más que una simple cuestión dietética. Eran símbolos de integración cultural. Babilonia no solo reconocía el potencial de estos jóvenes, descendientes de la nobleza y la realeza, sino que deseaba moldearlos para sus propios propósitos. Sin embargo, el texto enfatiza que estos no eran simplemente hombres judíos, sino individuos que querían honrar a Dios. La batalla espiritual que enfrentaban no era solo externa, sino interna. Babilonia deseaba cambiar su identidad, su adoración y su propósito. La resistencia de estos 4 jóvenes demuestra que mantenerse fiel a Dios en un entorno adverso es posible. Y su historia nos invita a reflexionar: en medio de los desafíos del mundo, seremos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, firmes en nuestra fe, o permitiremos que nuestra identidad sea moldeada por las circunstancias. Que este mensaje nos recuerde que nuestro llamado es vivir una vida que traiga gloria a Dios, sin importar las presiones del mundo. Analicemos el verso 7 de Daniel 1. Daniel 1, verso 7. 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-negó. Y el capitán de los eunucos les dio nuevos nombres. Hace poco se nos revelaron los nombres hebreos de estos jóvenes, nombres que tenían un profundo significado teológico, nombres que reflejaban su relación con el Dios de Israel. Recordemos, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías se interpreta como Yahvé es misericordioso. Misael expresa quién como Dios. Finalmente, Azarías significa Yahvé ayuda. Cada uno de estos nombres hebreos proclamaba la grandeza, la misericordia, la unicidad y la ayuda divina del Dios de Israel. Pero al llegar a Babilonia, los jóvenes fueron despojados de esos nombres santos. El jefe de los eunucos les asignó nuevos nombres, nombres que reflejaban la idolatría de la cultura babilónica. Según la mayoría de los eruditos, estos nuevos nombres estaban relacionados con deidades paganas, con ídolos y falsas divinidades del panteón babilónico. Este cambio de nombres no fue un simple gesto administrativo. Fue una estrategia espiritual. Una batalla invisible se estaba librando. Babilonia, símbolo del sistema del mundo, procuraba borrar la identidad espiritual de estos jóvenes, asimilarlos, convertirlos en instrumentos del reino terrenal y alejarlos del reino celestial. Esta fue, y sigue siendo, una batalla espiritual. Si no entendemos esto, nos lo estamos perdiendo todo. Porque lo que estamos descubriendo hoy en nuestro estudio es precisamente eso. Vivimos en medio de una guerra espiritual, una guerra que se intensificará a medida que nos acerquemos al fin de esta era. El libro de Daniel no es solo historia, es profecía. Y como tal, revela verdades profundas sobre los últimos días. Más adelante, cuando lleguemos a los capítulos finales, veremos esto con más claridad. Pero por ahora, Dios nos está estableciendo principios, fundamentos espirituales, para que sepamos cómo vivir con sabiduría en medio de los tiempos proféticos que nos han tocado vivir. No basta con tener conocimiento profético. No basta con conocer los detalles de los eventos futuros si no tomamos decisiones correctas en el presente. Porque todo ese conocimiento, si no se traduce en obediencia, en santidad, en fidelidad, será estéril. El libro de Daniel comienza enseñándonos esta verdad crucial. Pasemos a analizar Daniel 1, verso 8.
Daniel 1 verso 8. 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El verso 8 marca una diferencia, un contraste. Leamos. Mas Daniel propuso en su corazón. Daniel hizo algo distinto, se propuso seguir los mandatos de Dios aún estando en Babilonia, siguiendo las reglas de lo que deben y no deben comer. Daniel estaba en un contexto de privilegios, comida de alto nivel, vino del rey, un estilo de vida lujoso, pues eran preparados para ser líderes en el palacio. Tenían todo a su favor, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Daniel no quiso redimirse a sí mismo, salvarse a sí mismo en la carne, pudo hacerlo, puesto que tenía buena comida, era joven y estaba en la corte del rey de Babilonia, él decidido sabiamente no redimirse. La clave es esta: nadie puede redimirse por sus propios medios. La redención es un acto divino, realizado por Dios, el Redentor. Es un concepto mesiánico. Cuando Daniel afirma no me redimiré a mí mismo, declara con firmeza, no seguiré este camino para salvarme, no dependeré de los manjares del rey ni adoptaré el estilo de vida babilónico para garantizar mi futuro. Daniel entendió que su provisión, su identidad y su futuro dependían solo de Dios. No se conformaría al sistema de Babilonia, porque sabía que la verdadera redención viene del Señor. Vamos ahora al versículo 9 para analizarlo. Daniel 1, verso 9. 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Este pasaje bíblico nos enseña que Dios interviene en las circunstancias de su pueblo para abrir puertas y favorecerlos, incluso en medio de situaciones difíciles. La soberanía de Dios. Daniel estaba en el exilio, lejos de su tierra y bajo autoridad pagana, pero Dios controlaba todo. Su favor no dependía de méritos humanos, sino de la gracia divina. Dios usa personas para bendecirnos. El jefe de los eunucos, un oficial babilónico, mostró buena voluntad hacia Daniel. Esto refleja cómo Dios puede tocar los corazones de quienes tienen autoridad para ayudarnos. Este favor no era casualidad. Dios lo usó para proteger a Daniel y sus amigos, permitiéndoles mantenerse fieles en su dieta y, eventualmente, destacar su fe hacia Dios en Babilonia. Debemos tener confianza en Dios, aun en entornos hostiles o desafiantes, Dios puede abrir caminos. Se debe tener integridad. En el claro ejemplo, Daniel no negoció sus convicciones, como su alimentación kosher, y Dios honró su fidelidad. Dios siempre provee ya sea en forma directa o divina. A veces, el favor humano es en realidad la mano de Dios actuando a nuestro favor. En resumen, este versículo muestra que, cuando vivimos para Dios, Él obra en lo invisible para ponernos en lugares de influencia y protección. Espero que esta primera parte del estudio de Daniel 1 te haya sido de gran bendición. Suscríbete para no perderte las próximas entregas, dale me gusta si te edificó, activa la campanita para recibir notificaciones y comparte este canal con quienes creas que les puede interesar. Nos vemos en la siguiente.